partir de la charla que tuvimos con Taza y desde mi especialidad, que es la antropología ahora, pensar un poco en Kusch en relación a una práctica antropológica concreta. Ese es el problema, ¿no? Cómo bajamos la teoría a la práctica. Por lo menos como antropóloga, eso es uno de los problemas que se me plantearon. No necesariamente directamente vinculado a la obra de Kusch, que tomé en realidad más avanzada mi carrera, no de movida. De movida era estructuralista y sigo siendo en parte, son pecados. Pero bueno, en algún momento también empecé a pensar, ¿no? Y Kusch llega cuando uno es hijo, no llega por los libros, llega por la vida, ¿no? Llega porque uno sabe que hay cosas que le hacen ruido de la realidad, formas de análisis, visiones de la realidad que le hacen ruido, porque en realidad creció con otra visión del mundo. Es un tema cultural también. Entonces yo sabía que tenía que tomar un atajo, digamos, que la ciencia, tal como está planteada, ¿no?, con su objeto de estudio y tan claro y distinto, era complicado. Y bueno, Kusch planteaba justamente eso. Entonces mi primera aproximación realmente en relación a una práctica concreta de análisis tuvo que ver con el concepto de cultura de Kusch. Mi especialidad es la arqueología. Entonces el problema que se me plantea a mí como arqueóloga es el tema de la cultura material. ¿Qué decimos acerca de la cultura material? ¿Qué decimos acerca del otro cultural que está materializado en objetos? Y bueno, y la antropología tiene miles de pecados en ese sentido, ¿no? Como todas las ciencias sociales en general, ¿no? Que son estos pecados de pensar que la historia pasada, prehispánica, o que la historia de los pueblos etnográficos actuales es la misma que la nuestra. Y bueno, eso tiene que ver con los marcos teóricos evolucionistas, con los que realmente se han formado la mayor parte de los antropólogos, ¿no? Y también con un exceso de positivismo, ¿no? Por lo cual, de última, un arqueólogo iba a buscar la misma historia de Europa, la iba a buscar en América. Es un poco lo que plantea Kusch, ¿no? Entonces, digamos, el cuestionamiento acerca de las categorías de análisis es fuerte. Si uno empieza a cuestionar ese aspecto, ¿qué es lo que estoy buscando cuando hago investigación? Y ahí se plantea otro tema, que es la relación sujeto-objeto, que es la que cuestiona Rodolfo Kusch. Y ya vamos entrando en un camino sin retorno, ¿no?, que es el camino del cuestionamiento a las categorías de análisis con las que vamos a enfrentar el estudio del otro cultural. Y obviamente, bueno, todo eso lo empecé a pensar y a ver claramente cuando empecé a reflexionar en torno a la noción de cultura que da Kusch. Yo creo que en la noción de cultura y todo lo que él va agregando a lo largo de su obra con respecto a qué es cultura, cultura y el suelo, cultura modo de ser, cultura en elección, una elección en parte irracional, porque es una elección de un modo de ser que recorta de las miles de posibilidades que tenemos de ser una forma en particular, que identifica a un grupo humano. Y bueno, y ahí uno empieza a pensar en qué es lo que estoy estudiando como arqueóloga, ¿no?, que estoy buscando la racionalidad de un objeto que no fue pensado con tal racionalidad, ¿no? Ese es el punto. Y traje en un CD, a mí lo que me cuesta, siempre hago estas cosas de meter en un CD y después no lo miro más y hablo por mi cuenta. Pero bueno, ustedes pueden ir viendo, sí, lo que me cuesta es el orden, ¿no? Pero vamos a ver si lo miro y me inspiro y tengo un orden para exponer. Bueno, el concepto de cultura, ¿por qué me convocaba en relación al objeto? Precisamente por lo que está planteando acá, que la aparición del tenedor no es solo la aparición de un utensilio, sino que es además la consecuencia de un modo de ser. Y con esto, y la frase que sigue en este planteo de Rodolfo Kusch, que a mí me pegó muy fuerte en su momento, fue para los positivistas como Gordon Childe, que digamos, un héroe civilizador para los antropólogos, un evolucionista, la aparición del tenedor es un hecho en sí mismo, es un logro de la civilización. Esa visión evolutiva del desarrollo humano, ¿no?, que no nos podemos sacar los antropólogos de encima. Y bueno, que es complicado porque realmente reproducimos, por más objetivos que querramos ser, y obviamente que la objetividad no existe, ¿no?, por más que querramos ser objetivos, vamos a reproducir esa secuencia evolutiva por la cual, cuando aparece el tenedor, ya estamos en la civilización. Y lo que es anterior a eso es
comportamiento casi prelógico, ¿no? Por eso es prehistórico y por eso no tiene escritura y todo eso es pre y eso no. Que bueno, el antropólogo, evidentemente, la antropología surge como un instrumento de dominación, eso es la verdad, que ha hecho un mea culpa, y planteos como el de Rodolfo Kusch implican una reflexión muy profunda, no solamente con respecto al rol de la antropología, sino con respecto al rol de la ciencia en general. Porque el cuestionar la relación con el objeto de estudio por parte del investigador está cuestionando la razón misma de ser de la ciencia, como instrumento de dominación en general, ¿no? Se trate de lo que se trate. Por eso uno de los planteos también que me surgieron a partir de esta reflexión profunda sobre el concepto de cultura, cuando empecé a leer más a Kusch en los textos, más que pensar en su cosmovisión cotidiana, vi que era un camino, como decía hace un rato, un camino de ida, un viaje de ida. ¿A dónde? Al cuestionamiento total de la ciencia. Y ese pensamiento de Kusch, que en su momento, obviamente nadie le dio mucha bolilla a Kusch, y que él lo concluye a partir de una militancia política, ¿no? Ese pensamiento ahora está más vigente que nunca para los teóricos, por lo menos hablan de eso. Ahora los teóricos lo están tomando porque la interculturalidad, la diversidad, el otro, las otras geografías, hay un montón de términos nuevos, y en esos términos nuevos entra Kusch también, porque obviamente él lo planteó. Lo que pasa es que él se dio cuenta también que no era cuestión de crear términos, y hay mucha terminología nueva ahora, la colonialidad, la poscolonialidad, la posmodernidad, hay, digamos, miles de conceptos que nos están planteando que hay un cambio de paradigma fuerte en ciencia, un cambio al que se adelantó Kusch. Pero cuando se adelanta Kusch ese cambio de paradigmas, también toma conciencia que no se trata de palabras nada más, que la teoría en sí misma y escribir un libro no cambia las cosas, y entonces por eso empezó a militar. Los que trabajamos profundamente a partir de esa cosmovisión, no tanto de sus textos, también creemos lo mismo. Y en este momento de cambio de paradigmas tan fuerte, ¿no? La pregunta es, y eso bueno, es una carrera de gestión cultural, ¿no? ¿Hasta dónde, hasta qué punto vamos a llevar las consecuencias de un pensamiento como el de Rodolfo Kusch, que se proyecta en una práctica concreta, que al eliminar la relación sujeto-objeto de estudio plantea otro tipo de relación, que es la del diálogo que plantea Kusch? Pero ese diálogo, bueno, ahí es muy metafórico, es metafórico obviamente, porque no es que vamos a dialogar en realidad con el otro cultural. ¿Cuál sería la propuesta de Kusch? La propuesta de Kusch desde su militancia política, que evidentemente hay que construir conocimiento con el otro. Y la posibilidad de construir conocimiento con el otro tiene que ver con una alternativa política. No se da desde la teoría. No lo vamos a resolver los universitarios, eso seguro. Lo vamos a resolver en la medida que nos comprometamos con una práctica real. Y eso es un tema también. Y es un tema que se tiene que tratar y discutir en las universidades. La función de la ciencia y el rol que vamos a adquirir en esta nueva instancia de cambio, que creo que no vamos a tener otra, ¿no? O es esta o perdimos. No sé si va a haber otra posibilidad de reformular esta realidad. Y de que los académicos empecemos a tener un rol, que sirvamos para algo, ¿no? No quiero ser dura, a mí me pasó sentir que no sirvo para nada, obviamente. Me pasó en un primer taller que di en Rafael Castillo en La Matanza. Ahí iba la antropóloga a dar un taller de mitos, como militante política, obviamente. Y ahí me di cuenta, ahí entendí a Kusch y dije, viejo, tenía razón. Entré y eran un montón de chicos tirados por ahí que me miraban mal, y el taller era de mitos y nadie sabía lo que era un mito, porque un mito es un concepto inventado, obviamente, un recorte arbitrario de la realidad. Entonces dije, bueno, estábamos con un artista plástico y digo, bueno, vamos a contar historias de los barrios, porque eso era más fácil de entender, y que las dibujen. Y después de un rato que nos miraban muy mal, eso prendió. Y entonces ahí me di cuenta, yo evidentemente no estoy sirviéndole a la gente como universitaria, porque vengo a hacer un taller de mitos donde la gente ni sabe ni le importa qué es mito.
Es decir, tampoco tenía sentido que yo fuera a decir, el mito es una historia creída que se concreta en un rito, ¿a quién le importa? Entonces, ahí es donde uno entiende también el pensamiento de Kuhn y entiende que tenemos que reformular en profundidad nuestras categorías de análisis y nuestra relación con la realidad en la que estamos inmersos. El conocimiento, y esto es algo que decía Kuhn y está re bueno, ¿no? El conocimiento tiene que servir para vivir, ¿no? No para acumularlo desde una noción enciclopédica. Y el conocimiento en ese sentido tiene que ser transformador, emancipatorio.